Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida al doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y de la Universidad Anáhuac, especialista en geopolítica y seguridad internacional. Doctor Arturo, gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha, doctor Arturo? Oh, parece que No los escucho, ¿eh? No nos escucha. A ver, denos unos cuantos segundos para poder enlazarnos bien con usted para que nos pueda escuchar sobre este tema. No el tema de Rosario Robles, que se lo vamos a abordar más adelante. Estamos en el tema de las carreteras, lo peligroso que significa el circular en muchas de las carreteras de nuestro país y sobre todo con el tema de estas alertas. Ahí sí ya los escucho. Ahí estás, doctor Arturo. Arturo, entonces, gracias por estar con nosotros. La situación de las carreteras en el país es de preocupación general. Y tan es así, ¿no nos escucha? No, sigue sin escucharnos. A ver, denos unos segundos. Entonces, esa preocupación general que vivimos en México, que la padecemos, que la sufrimos, pues ya la detectaron en los Estados Unidos, ya la detectaron en Canadá y le mandan alertas a sus ciudadanos para que no viajen por determinadas carreteras, por lo peligrosas que pueden ser, porque pueden ser víctimas de asaltos, de secuestros, de homicidios, y entonces eso pone a la imagen de nuestro país verdaderamente en una situación pues, lamentable, porque una de las principales situaciones que pretendemos es pues, atraer turistas para que traigan divisas, para que haya enriquecimiento del país, pero bueno, vámonos también con Arlén Ramírez Uresti, internacionalista y académica. Arlén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, como siempre. Arlén, no sé cómo pudiéramos calificar el asunto de que el gobierno de los Estados Unidos, de Canadá, de otros países, lanzan alertas para que no circulen por determinadas carreteras, y varias, muchas, de muchos estados. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo podemos calificar eso? ¿Qué hacemos como mexicanos ante esa situación? Bueno, pues es una situación delicada, por supuesto que es una situación que no favorece una de las industrias más generosas y más importantes que tiene nuestro país, como lo es el turismo. Cuando los países hacen este tipo de alertas, lo hacen porque consideran justamente que no tienen el alcance suficiente a través de sus embajadas ni de su red consular para poder garantizar la integridad, la seguridad y los derechos civiles y humanos, por supuesto, de sus nacionales en otros países. Esto no solamente nos refuerza la idea que se tiene ya en el extranjero de que en México hay un tema de seguridad importante que no se ha resuelto, sino que además baja la certeza y la confianza, pues tanto de los turistas como de los inversionistas extranjeros que quieren venir a México y bueno, generar no solamente empleos y alguna otra oportunidad económica, sino también pues por supuesto disfrutar de lo que México tradicionalmente le ha ofrecido al turismo extranjero. Sí, caray. Esta situación es lamentable y hasta triste porque nuestro país tiene una muy mala imagen. Por ejemplo, platícanos, Arlén, ¿cómo es esa dinámica en los Estados Unidos? ¿Cómo le avisan a sus ciudadanos? ¿Lo hacen a través de su departamento de turismo, en los aeropuertos? ¿Cómo es esa información que reciben los norteamericanos? Bueno, a través de la embajada, ¿no? A través de la embajada de los Estados Unidos en México se envía la información a los diferentes frentes de atención, sobre todo en este caso, por ejemplo, a quienes emiten las visas, ¿no? O los permisos, tanto migratorios como de tránsito. Como sabemos, no se requiere necesariamente una visa para visitar México por parte de algunos países, pero es importante recordar que el proceso, aunque no se tenga visa, el proceso obligado de un país es estar monitoreando las condiciones de seguridad, de gobernabilidad, de certeza para los nacionales de otros países, ¿no? en destinos y alrededor del mundo. Lo más importante es que se despliega una alerta en función de lo que los consulados y la embajada de los Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, reportan todos los días sobre la actividad que ocurre en México, en todos los frentes. Las embajadas y los consulados reciben unos
unos comunicados diariamente, ¿no? Por parte incluso de los gobiernos locales, ¿no? Y del gobierno federal, y conforme a la situación de seguridad, a la situación, por ejemplo, económica o social que vive el país, ¿no? Pues entonces eso detona la alerta, y en el caso muy particular de los Estados Unidos, pues el Departamento del Interior, ¿no? Que es, digamos, como la Cancillería, ¿no? En los Estados Unidos, pues lo que hace es revisar qué tanto puede afectar, ¿no? La integridad, y sobre todo qué capacidad pueden tener para poder operar en este brazo, operativo, valga la redundancia, ¿no? Los mecanismos de seguridad. Cuando ellos sienten que esa vulnerabilidad Ajá. se incrementa, lanzan la alerta. Entonces, Arlet, lo que hacen ellos es cuidar a sus connacionales, a sus habitantes. Ahora sí ya hicimos contacto con el doctor Arturo Ponce Urquiza. Doctor, este asunto que le llaman alerta de viaje, pues la palabra suena muy fuerte, alerta. ¿Cómo son estos documentos? ¿Qué le avisan al ciudadano que pretende viajar a México? Sí, muy buenas tardes. Saludo a su amable público, a mi colega que está aquí presente. Y este es un asunto muy interesante porque digamos que Estados Unidos tiene muy bien estructurado sus características de su seguridad interior. Y eso hay que entenderlo. Es decir, lo que aquí viene acabas de comentar, hay que salvaguardar la integridad de sus connacionales, donde quiera que estén. Y esa es una particularidad de esta nación. Y precisamente lo que comentaba ya mi colega, a través de la Homeland Security se establecen una serie de normatividades utilizando los distintos canales, en este caso las distintas áreas de inteligencia que van monitoreando distintos países en el mundo. Puede suceder en México, también puede suceder en Kazajstán. En el caso mexicano se va considerando a partir de las condiciones de seguridad que se van estableciendo a condición de lo que va aconteciendo con los distintos cárteles del crimen organizado. Pensemos sobre todo en puntos estratégicos para la cuestión turística: Los Cabos, Cancún, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, el mismo puerto de Acapulco, Zihuatanejo, e incluso ciudades coloniales como pueden ser San Miguel de Allende, Zacatecas, metrópolis destacadas de nuestro país, la propia Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Cada una de ellas, por sus peculiaridades, los turistas se van a ir acercando, o bien, aquí hay que apuntar esto, los hombres de negocios, académicos, políticos, y entre todo ese trama que tenemos alrededor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ahora TEMEC. Esto motiva precisamente a que haya una mayor condición por parte de Estados Unidos de estar muy atento a partir de lo que le va suministrando los consulados, ahora a su vez los distintos consulados estadounidenses, a la embajada reporta eso al Departamento de Estado, el Departamento de Estado lo procesa junto ahora con la Homeland Security y hacen todo este proceso de alerta. Es decir, es un feedback permanentemente que hay de información, independientemente también de la que cruzan con las organizaciones de seguridad al interior del Estado mexicano, que puede ser el Centro Nacional de Inteligencia o la Fiscalía General de la República, y eso va permitiendo establecer estas alertas que son muy importantes para ellos, para salvaguardar la integridad de cada uno de sus connacionales. Porque no es exclusivo de esta administración federal, desde ya muchos años, desde muchos años que ya mandan esas alertas, y muchos gobiernos panistas, priistas y ahora morenistas dicen, es que exageran los Estados Unidos, no está tan peligroso, no deberían hacer esos llamados. Arlene, ¿son exagerados esos llamados para alertar, para prevenir a sus ciudadanos, los Estados Unidos y Canadá? No, definitivamente no, sobre todo porque al interior, en la operación consular, todos los países tienen un departamento o una ventanilla de protección. Estas ventanillas están encargadas justamente de salvaguardar, ¿no?, los intereses de los ciudadanos y sobre todo activar estos mecanismos conjuntos, porque hay que señalarle a tu auditorio que no pueden operar de manera independiente en el territorio nacional. Entonces, estas ventanillas de protección tienen que asegurarse que tanto en temas, por ejemplo, de clima, seguridad, no sé, una insurrección, una guerra, una catástrofe, enfermedades incluso,
¿no? Ellos puedan tener la vinculación con las instituciones y las organizaciones oficiales mexicanas para poder atender adecuadamente a sus connacionales, de tal forma que no podemos tachar de exageradas, ¿no? O incluso de alarmistas, porque en realidad lo que ellos miden, digamos, para poder alertar a los viajeros es qué capacidad operativa pueden tener en un momento de crisis, en donde de alguna forma puedan tener o no el respaldo del entramado de instituciones gubernamentales de México para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos. Y en ese sentido, pues solamente no en el pulso diario y sobre todo en el seguimiento que se da de las situaciones políticas, sociales, económicas de un país, ellos pueden verificar si realmente hay esa vinculación. Sí. O la apertura para poderlo hacer y para poder entonces operar de manera adecuada los protocolos que ellos tienen, ¿no?, destinados para esto. Doctor Arturo Ponce, además de los Estados Unidos, ¿qué otros países emiten de manera frecuente alertas para que sus ciudadanos no circulen por nuestras peligrosas carreteras? Así es. En el caso de Canadá ya también lo está llevando a cabo. También la Unión Europea recientemente ha hecho todo ese esfuerzo para tratar de evitar que sus connacionales tengan estos tipos de problemas. Y aquí hay que considerar lo siguiente. Creo que la perspectiva que luego tienen los legisladores o los políticos en México es de que están tan acostumbrados a lo que nos pasa cotidianamente en las distintas carreteras de este país, en nuestras autopistas e incluso afuera de los hoteles, que lo ven como algo ya normal. Es decir, el extranjero que nos visita, que viene a hacer negocios, debería de estar acostumbrado a este tipo de situaciones. El problema es interno, es decir, nosotros no debíamos de estar acostumbrados a tener un estado de permanentemente agresión contra extranjeros, pero también contra nacionales. También el turista mexicano se ve envuelto en este tipo de tramas. Pensemos lo que está sucediendo recientemente en Cancún, en las diferencias que hay entre estos taxis de plataforma y los taxis ya sindicalizados. Hemos visto en las distintas redes sociales cómo son atacados por este tipo de personajes, violentados en sus derechos de libre tránsito y también de su libre capacidad para poder ejercer un negocio. Y son bajados de los taxis de plataforma, son agredidos verbalmente, y eso ya es un problema muy serio que ha atacado ya, digamos, reiteradamente los consulados de los Estados Unidos, de la Unión Europea, también de Canadá, insistiendo en que la autoridad mexicana tenga una mayor participación en ello. El problema ahora es ya una situación política en donde se envuelven asuntos de sindicatos, sí, en donde se vuelven partidos políticos y no se atienden estas necesidades que son cruciales. Pensemos que en las últimas administraciones, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, México fue escalando de manera sostenida una participación en el mercado internacional del turismo. Este ha venido teniendo un problema serio precisamente por estas condiciones de que no se dan las salvaguardas necesarias para atender al turismo y que es una fuente fundamental para el desarrollo nacional. El turismo en México es una gran industria, un nicho muy importante para sacar adelante a muchas familias de este país, y eso es lo que no queremos observar realmente como ciudadanos cotidianamente al insistir que son cuestiones que ellos no entienden, que así somos los mexicanos. El problema es que no es que deberíamos de ser así los mexicanos. Estamos viviendo una ingobernabilidad en ese sentido. Exactamente, es que es lamentable. El pueblo mexicano es muy generoso, tenemos muchos lugares atractivos, comida sensacional, y tenemos que estar soportando estas alertas que luego criticamos porque son exageradas, pero no lo son. Ya nos lo explicaron ustedes. Doctor Arturo Ponce, gracias. Arlene Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tema aquí en Mega Noticias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy amable por su amable invitación. Hasta aquí este tema, pues bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, lo están viendo en el extranjero porque